there came a sound from heaven as a rush. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Dave Smith, John Rosenstern, Sean Murphy, Lauren Larson y Paris Reagan. ¿Dónde está Paris? Bien. Allí no lo vi. Yo pensé que había desaparecido. Bueno, no voy a decir nada. No voy a decir nada. Y qué bueno tenerles a ustedes con nosotros. En gran manera lo apreciamos que están con nosotros hoy. Me siento muy bien en mi alma en esta mañana y espero que ustedes también. Y si no, entonces que usted se sienta bien antes de que termine la programación del día de hoy. Estamos empezando una nueva serie el día de hoy sobre la gran epístola del apóstol Pablo a Gálatas. Probablemente se encierra en la santificación más que cualquier otro libro en las escrituras de Pablo. Y yo pues espero que ustedes puedan quedarse con nosotros porque será realmente una tremenda enseñanza. Caballeros, ¿alguien sale a predicar? Sí, señor, si me permite recordarle a la gente que voy a predicar el domingo en el Centro Familiar de Adoración. Estamos viendo eso grandemente. El fin de semana siguiente estaré en Heritage Christian Center en Ottawa, Illinois, en septiembre 3 y 4, con los pastores John y Deborah Winger. Tendremos 3 servicios allí, el sábado a las 11 a.m., una sesión de enseñanza, y el sábado a las 6 p.m., un servicio de avivamiento, y luego terminaremos el domingo a las 10 a.m., Ottawa, Illinois, septiembre 3 y 4. Paris. Sí, señor, el día de hoy quiero recordarle a todos que estaremos llevando a cabo nuestro avivamiento de Crossfire comenzando a las 7 p.m. en el auditorio Crossfire en Baton Rouge. Queremos darle la bienvenida a todas las familias en el área de Baton Rouge, o aún si están fuera de esta área un par de horas van a disfrutar este avivamiento. Traigan a sus estudiantes jóvenes, y si hay estudiantes universitarios que quisieran venir a participar en el servicio, nos encantaría tenerlos aquí. Joseph va a estar dirigiendo alabanza y adoración hoy. Yo estaré predicando y siento como que Dios va a hacer algo maravilloso en nuestro servicio. Así que por favor no se lo pierdan. Y también estaré en Port Gibson, Mississippi, el 11 de septiembre en Truth Faith Church. No sé si hay una gráfica para esto. Es un poco nuevo, recién. Vamos a tener un servicio a las 9 a.m. el domingo en la mañana. Así que Truth Faith Church en la carretera Highway 61 North en Port Gibson, Mississippi. Y si están en esta área, vengan y acompáñenos, por favor. Muy bien, Sean. Sí, señor. El 9 de septiembre, 9 al 11, estaré en Cuba, Missouri, con el pastor Mike Mounts en At the Cross Family Worship Center. Viernes a las 6:30 p.m., sábado a las 10:30 y a las 6:30, y el domingo también a las 10 a.m. Si están en el área de Cuba, Missouri, por favor, vengan y acompáñenos viernes, sábado y domingo. Dave. 24 y 25 de septiembre, Charla y yo estaremos en Centralia, Missouri, en el centro sur de Missouri, Crossway Fellowship Church. Los hermanos Dover son los pastores en la iglesia de Centralia. Los esperaremos. Llamen al 573-355-0922 para más información. Del 24 al 25 a las 6 a.m., a las 6 p.m. el sábado y a las 10:30 Muy bien, el domingo. John. Josh y yo tenemos una fecha en septiembre. No la recuerdo. Si está en pantalla la leeré. Septiembre 24-25, Crossway Fellowship Church en Crowley, Louisiana. Sábado a las 6:30 p.m. y el domingo a las 9:30 una sesión de enseñanza y a las 10:30 el servicio general. Vengan y acompáñenos, nos encantaría tenerlos con nosotros. Bueno, los hermanos que salen a predicar en esas iglesias son muy similares al apóstol Pablo cuando visitaba iglesias que él había establecido, y en un sentido la mayoría de estas iglesias, no todas, pero una buena cantidad de ellos se establecieron en este ministerio.
en el mensaje de la cruz. Y yo pues les motivo a que prediquen la cruz, como yo sé que ellos lo hacen y lo van a hacer, pero le motivo a usted también que vaya y esté en esas reuniones cuando ellos vayan a su área, su territorio, su iglesia o toda iglesia que esté cerca de allí, donde usted pueda conducir y estar en esa área. Así que no se arrepentirá. Como mencionamos, estamos empezando una nueva serie en el libro de Gálatas y yo pues espero que ustedes estén con nosotros en cada programación posible y que no se pierdan ninguna si es posible. Y dándonos cuenta lo importante que es esto en lo que refiere al estudio de la palabra de Dios, ¿no? Así que vamos a continuar, Dave, ahora con el versículo 1 en el capítulo 1 de Gálatas. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Esto quiere decir que Pablo no sometió la autoridad de su apostolado a los hombres, ni fue dominado por los hombres. Y vamos a ver varias cosas aquí. Pablo empieza diciendo, proclamándose correctamente apóstol. Ahora, él hizo esto en la mayoría de sus epístolas. ¿Por qué hizo esto Pablo? ¿Por qué lo hizo? Yo no conozco todas las razones, pero una de ellas era que algunos decían que él no era un apóstol. Estaban diciendo que él no había sido confirmado por Jesucristo personalmente cuando el Señor estaba aquí en la carne y, y bueno, que él ni siquiera, y tampoco que los otros apóstoles no le consideraban apóstol propiamente. Así que, ¿qué derecho tenía él de llamarse un apóstol? Ahora, primero que nada, ¿qué es un apóstol? Es una buena pregunta. El Señor guía a la iglesia por medio de los apóstoles. Y, y el establecimiento, y no es así que lo quiero decir, pero la palabra de Dios se establece en ese sentido, de alguna manera, tarde o temprano. Viene a través de la boca de un apóstol. Eso no quiere decir de que cada pastor es un apóstol, porque no es así. Pero esta posición del apóstol es una que Dios ha llamado y ha dado un mensaje en particular que la iglesia desesperadamente necesita. No voy a decir que viene cada vez a través de un apóstol. Personalmente creo que sí, viene cada vez a través de un apóstol. Si es correcto o no, bueno, eso yo lo dejo en las manos del Señor. Pero el Espíritu Santo sabe lo que la iglesia necesita. Él sabe y conoce lo que la iglesia necesita. Y Él suple la necesidad de la iglesia, pone en el corazón del hombre, ese apóstol, el mensaje que Él quiere que se le entregue a la iglesia. Y, y yo sé, estaba de hecho leyendo recientemente, alguien hizo la pregunta, ¿y qué es un apóstol? Y quien estaba contestando dijo, es un misionero. No, 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 no. Definitivamente pueden haber misioneros que son apóstoles, pero, pero ser misionero propiamente no es una señal de apostolado. Ese no es el caso. No, realmente no importa la localidad donde esté la persona, realmente es el mensaje que Dios le entrega a esa persona lo que es tan importante para la iglesia. El Espíritu Santo sabe lo que la iglesia necesita y sé que yo estaba mencionando esto a nuestro personal aquí o a nuestra gente aquí en el Centro Familiar de Adoración y, y hablábamos que en los años 40, 50, 60, el Espíritu Santo tocó el corazón de hombres y mujeres, ciertos hombres y mujeres en toda la nación y alrededor del mundo también. Y, y se movió en sus corazones en lo que refiere al mensaje de la sanidad divina. Y, y evidentemente, bueno, esto faltaba en la iglesia, o Pablo o el Espíritu Santo quería ciertas cosas. Y realmente tomó ese mensaje, llevó a la iglesia pentecostal, iglesia de Dios, la iglesia cuadrangular, pentecostal, santidad, etcétera, etcétera. Y
él llevó esas iglesias que eran pequeños esfuerzos en el camino, al otro lado del camino, digamos así, y las puso en la calle principal. Eran desconocidas. Miren esta iglesia acá. Y realmente le doy gracias a Dios por ello. No sucedió o nació como un resultado de la sanidad divina, pero sí nació como resultado de un mensaje que Dios necesitaba que se le entregase al mundo. Y no es la única cosa, ¿no? Gracias a Dios. Pero cuando ese mensaje es entregado por el Espíritu Santo, sea lo que sea, realmente ahora es la cruz. Ahora es la cruz. Él espera que cada iglesia en el mundo siga esta palabra de alguna manera. Entienda eso. No solamente es una iglesia aquí, una iglesia allá, sino que es diseñado para tocar el corazón y la vida de todo el mundo, y para que toda iglesia sea portadora de ese mensaje de una manera u otra. Siempre me ha gustado decirlo de esta manera, hermano Swagger. El apóstol predica un mensaje que establece el camino que la iglesia viaja. Repítelo, por favor. El apóstol predica en los 5 dones verbales, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Usted puede identificar cada uno de ellos por el mensaje que predica. El apóstol literalmente establece a través de su mensaje el camino por el que la iglesia debe viajar. Así que uno necesita un camino, una carretera que viajar o por dónde viajar antes de comenzar el viaje. Y ese es el proceso entero de traer eso a la iglesia. Así que ese camino es vital y el apóstol es responsable por establecer eso. Así que los apóstoles originales nos dieron ese camino, Pablo dio ese camino y Pedro y los otros se alinearon junto con Pablo. De hecho, Pedro en su última epístola, él comparó los escritos de Pablo y sus cartas como escritura y lo hace en su propia carta. Así que sabemos que se alinearon con respecto a lo que se estaba enseñando para establecer un camino por el que la gente pudiera viajar. Llegó el profeta con su mensaje y después él declara ese camino también, pero su mensaje es más hacia justicia y de vez en cuando el profeta puede decirnos qué viene después. El pastor alimenta al pueblo en el camino y el maestro afecta el pensamiento de la gente en el camino y el evangelista trae ese, esa atención para el camino por primera vez o al que se haya separado del camino para que Ahora, regrese. estaba leyendo recientemente, y si esto es correcto o no, realmente yo quiero que ustedes me den su opinión. El hermano dijo que mientras no es verdad para todos los otros llamados, de que quien sea llamado para ser un apóstol puede funcionar en cada uno de los llamados, como pastor, maestro, etcétera, etcétera. Creo que lo puede ver en la vida de Pablo. Creo que lo puede ver claramente en su vida que él funciona en casi todo ámbito del llamado quíntuple. Él era un pastor maestro, el pastor de pastores. Y él definitivamente es maestro, no hay duda alguna. Él hizo obras evangelísticas y aún nos dio cosas que van a suceder en el futuro. Escatología y cosas similares. Así que no hay duda alguna que él funcionó en los 5 diferentes llamados. Sí, yo creo que es obvio que así es. Muy bien. Pero de todas maneras, estos llamados de Dios realmente no es algo que el hombre puede poner a un lado o imponer, perdón. Estaba leyendo recientemente de un hombre que él fue asistente de uno de los presidentes de los Estados Unidos ya años atrás. Y él nació y creció en Texas. Y en aquellos años, ya 50 años atrás o más, él dijo que solamente había 2 maneras de salir de la pobreza donde vivieron, y eso era o como predicador, como predicador o en la política. Y él escogió la política, y qué bueno que así fue, ¿verdad?
porque definitivamente no fue llamado al Evangelio de Cristo. No es una decisión personal que tomamos en lo personal. A Jeremías se le dijo de parte del Señor, antes de que fueses formado en el vientre, yo te ordené como profeta. Y honestamente yo creo que así es como los llamados. No habían apóstoles en el Antiguo Testamento. No, pero el llamado de Dios, una vez más, a una función específica o plan para la vida, yo creo que Dios tiene un llamado sobre cada vida. La Claro, clave para claro. entenderlo es ser salvo, primeramente, y uno jamás lo va a encontrar si uno no está en pacto con Dios, pero después permitirle al Señor que le traiga a uno el ministerio que Él tiene para uno. Ese es el segundo proceso que a veces sucede rápido en una vida y otras veces sucede después en la vida. Dios definitivamente, Dios llama a cada creyente, no necesariamente al apostolado o a ser pastor, Correcto. evangelista o maestro. No es así, pero sí hay un llamado en esa vida, en Así es, en cada vida. Y Efesios. discúlpame, por favor. Yo personalmente creo que cada persona que apoya este ministerio económicamente, en oración y en toda otra manera, definitivamente ese es un llamado de Dios en su vida y corazón. Sí, Y deben de tratar eso de esa manera. correcto. Y donde Dios plante y lo que Dios hace con uno es algo que es un llamado. Así que Hmm. somos hechos de manera maravillosa y hay cosas que Él ha puesto dentro del vientre de la madre que tiene sabiduría y perspicacia en cuanto a los deseos y pensamientos de Dios para ese individuo. Una vez Mm. más, uno no puede abrir la llave que Dios desea para uno sin ser salvo. Es el primer paso. El resto es someterse a Dios, buscar una relación personal con Él y uno no puede perderse. Si uno se concentra en la relación con Él, uno no puede perderse de lo que Él ha llamado a Bueno, hacerlo. voy a hacer esta pregunta. ¿Será posible que Dios llamó a algunas personas para el ministerio aún antes de ser salvos? Y te uso a ti como un ejemplo. Creo que el llamado existía desde el vientre de la madre. Por eso es que menciono a Jeremías, Yo lo creo así también. que siempre había un plan definitivo Ujú. para Dios o de parte de Dios para Bueno, todo ser humano. permíteme hacer la pregunta. En algún momento, antes de tú venir a Cristo, aquella noche en Nashville, ¿en algún momento hubo algún tipo de pensamiento de que había un llamado de Dios en tu vida antes de ese momento? No, sin embargo, algunas de las cosas que Dios quería usar para ese llamado estaban surgiendo. Siempre me ha encantado enseñar y eso se expresó en una variedad de ciertas cosas antes de que yo fuese salvo. Ese es un don que existe y estaba siendo operado para mis propios propósitos. Las pocas habilidades que tengo en música estaban siendo utilizadas para mi propio propósito. Pero cuando llegué a Cristo, Mm, la habilidad que, las habilidades que tenía encontraron su propósito en Cristo y ahora mm. han surgido. Pero la idea de ser llamado a predicar jamás cruzó por mi mente. Pero tal vez después de 2 meses de ser salvo, Sí pasó por tu jamás mente. dejó mi Sí. mente. Y 6 meses después de mi salvación, yo me Mm, sometí al llamado de tiempo completo en mi vida para ministrar el Evangelio. bien, bien. Permítame añadir también que con el aceptamiento y la recepción de lo que Dios nos ha llamado a hacer, nos vamos a sentir ineficaces, inadecuados. Hay muchas escrituras, por ejemplo, Gedeón es uno de mis favoritos, que Dios lo encuentra escondido en un hoyo, lo llama un hombre de valor y le dice, yo te he ordenado y te he llamado para libertar a Israel y está escondido. Pero, ¿qué es lo que Dios dice de Ezequiel? Y estás en lo cierto. Eso siempre me ha entregado que Dios le llamó a un hombre valiente, un Sí, hombre de valor. Qué llamado, ¿no? Y es un hombre sí. que está económicamente en bancarrota, ajá, y que está asediado por el enemigo y no está haciendo nada, pero aún Dios le llama un hombre de valor, Amén. Él ve, porque él sabía lo que iba a hacer de él. sí, amén. Y a Te veces interrumpí, adelante. no hay problema, es a lo que quería llegar, que es lo que usted, él ve lo que él puede hacer de uno mucho mejor de lo que nosotros lo podemos ver.
Mm, Funciona de en ambos lados. A veces pensamos de más de lo que debemos. Romanos habla de eso en Romanos, o Pablo habla de eso en Romanos 12, y creo que también a veces pensamos que no podemos lograr nada. Gedeón y Moisés fueron esos individuos, ¿verdad? Que pensaron así, pero hay otros que trabajan en lo contrario, se van al otro extremo. Sin embargo, Dios sabe exactamente qué es lo que nosotros podemos hacer de acuerdo al llamado, y aún así no debemos tomar el crédito. Me parece que fue totalmente distinto, y estás en lo correcto en lo que dices, pero creo que fue totalmente distinto con el apóstol Pablo. Yo creo que él lo supo desde el momento que fue salvo en el camino de A él se le Damasco. dijo, sí, 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 a Ananías le dijo a Sí, él, un apóstol a los gentiles. sufrirás grandes cosas por mi nombre. No es algo No es que exactamente lo más, pudiéramos lo hablar más de eso. fascinante, ¿no? Quisiera Quiero- mencionar algo de la gente que nos está viendo y el llamado de Dios sobre sus vidas. Creo que si nos fijamos en los escritos del Nuevo Testamento y las cartas en el libro de los Hechos, que la iglesia local tenía una responsabilidad de ver la visión más grande de la iglesia universalmente y de apoyar y ayudar esa obra para que se lograra. Pero la iglesia local también tenía una responsabilidad local, y creo que la gente que está viendo debe estar Ujú. buscando una iglesia local que esté haciendo la obra de Dios en su área y también ayudando de alguna forma para ser parte de eso y formar parte de la iglesia local. Así que hay algo local, pero también hay una responsabilidad universal que cada miembro de la iglesia de Cristo tiene, y eso es de encargarse de que la obra de Dios continúe en su área y después en otras áreas, como lo que hacemos aquí a través de SBN. Exactamente, Uno no exactamente. puede ejercer los dones que Dios ha dado ni los llamados que Dios ha dado fuera de mezclar lo que el cuerpo de Cristo, o de Mm. mezclarse uno con la iglesia de Cristo. Así que el avance del evangelio, el crecimiento, la madurez de ese llamado requiere que uno esté en una iglesia local, y estamos ahí para proveer consuelo y amor unos por otros Así también, es. como fortaleza y madurez en la fe. Nosotros, el apóstol, si vemos en Efesios capítulo 4, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, am, su responsabilidad. Por eso es que el llamado ministerial existe, para traer los perdidos y preparar a los creyentes para salir, y también para traer a los perdidos, Así para es. convertirse en discípulos y hacedores de discípulos ellos mismos. Así que nosotros existimos primordialmente para preparar al resto del cuerpo de Cristo para salir a ser, tal vez a la escala más pequeña o más Ujú. grande, depende de si uno se convierte en un Felipe o no, pero si uno se convierte, o si se fija en el crecimiento del libro de los Hechos, vemos a Pedro y a los 12 primordialmente alcanzando a Jerusalén. Y después, por supuesto, los miles que estaban siendo salvos ahí iban a comenzar a expandirse a otras personas también. Pero después vemos a un diácono Ujú. que va a Samaria y comienza una gran obra en el área de Samaria. Y después, cuando el evangelio es avanzado por primera vez a nivel grande, a territorio gentil, ni siquiera sabemos los nombres de esas personas, solamente sabemos que eran ciertos hombres de Cipre y de Cirene. Ahora, Pablo fue el que abrió el mundo gentil, pero había una Mm. obra que se estaba llevando a cabo a gran escala en Siria, en Antioquía, que estaba trayendo a muchos gentiles. Los griegos estaban siendo salvos y ni siquiera conocemos los nombres de los hombres o de las mujeres que estaban siendo utilizadas Pero para fueron hacer usados por eso. Dios. Exactamente, así que no importa si usted es un apóstol, un diácono, o si usted solo es una persona que jamás llegaremos a conocer, usted tiene la responsabilidad de traer el evangelio a su comunidad. Adelante, por favor. La La gran gran comisión. comisión es para todo creyente. Amén, La así gran es. comisión es para todo creyente. Realmente, Marcos capítulo 16 dice, estas señales seguirán a aquellos que creen, reprenderán, echarán fuera demonios, imponer las manos sobre los enfermos y serán sanados. Segunda de Timoteo 2:2 dice, y las cosas que han escuchado de mí entre muchos testigos, lo mismo entregarán a los hombres fieles que van a poder enseñar a otros también. Así que esa participación en el ministerio está presente. Creo que el cuerpo de Cristo, si reconoce esta gran verdad, no estaríamos esperando por el avivamiento, lo veríamos. Mm. No solo unos cuantos, pero todo el cuerpo, si viera la visión,
de alcanzar su comunidad, de alcanzar su estado, su nación, no estaríamos esperando el avivamiento. Honestamente, yo creo que lo veríamos, porque cuando la gente comienza a ver una compasión por los perdidos y comienzan a alcanzarlos, Dios va a llegar a esa persona, el Espíritu Santo va a llegar y va a fortalecer a ese individuo para compartir el Evangelio con aquellas personas que están alcanzando. Yo no, honestamente, yo creo que vamos a dejar de buscar el avivamiento, lo vamos a ver Ujú. una cosecha de almas entrar. No habían apóstoles en el Antiguo Testamento. Dios usó profetas en esa capacidad y ellos, usted puede ver cuál es el nombre de aquel profeta cuando David le falló al Señor. Natán, 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 sí, Natán el profeta. Su tarea era muy pocas veces fácil, siempre era sí. algo muy dificultoso. Eran llamados videntes porque de hecho reconocían o veían, A veces veían el futuro. no solo eso, pero veían la palabra de Dios y la dirección para el pueblo de Dios y cómo necesitaban proclamarlo. A menudo Dios hablaba a través de ellos por sueños, así que una vez más el término vidente se conectaba con profeta, pero era como usted dijo, era como Dios dirigía a su pueblo, pero una vez más el profeta, aún en el antiguo pacto, hemos perdido esto el día de hoy. El profeta, aún en el antiguo pacto, era más un predicador de justicia Así es, así es. que él era Mm, bueno, él ejercía mm. el pacto, lo decimos de esa manera, porque él tomaba el pueblo de Dios y reforzaba la provisión del pacto y la ley del pacto que Dios había dado a su pueblo. Y así es como operaban, era esa su función. Así que, Adelante. adelante. Bueno, en un sentido, ellos eran como que eran abogados en contra de Israel también, porque ellos escuchaban de Dios y reconocieron la separación de Israel del pacto. De allí viene ese concepto, ¿no? Esa separación del pacto y anunciaba juicio sobre la nación de Israel por romper el pacto con Dios, pero también pronunciaban la disponibilidad de ese perdón. Si ellos se arrepentían a favor de Dios, entonces Dios a la vez les bendecía y los restauraba y los renovaba. Así que el profeta llegaba a Israel que había establecido ese pacto, había roto ese pacto primordialmente y prometía perdón si se arrepentían y bendición y ese arrepentimiento si llegaban a ello. Tenemos profetas como Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Joel, Zacarías, Sefonías. Y muchos de estos hombres trataron de, antes del hecho, trataron de detener al pueblo, Sí. de dejar el pacto y declararían lo que Dios había dicho. Así que, una vez más, los profetas declaraban la palabra, los príncipes se suponía que debían respaldar lo que el profeta decía, y los sacerdotes también eran maestros de la ley. Así que Debería de se ser, suponía, ¿verdad? alegadamente. Entonces la gente tenía una combinación de profetas y de sacerdotes que declaraban los caminos del Señor. Los príncipes se suponía que debían estar bajo Ujú. los sacerdotes y los profetas y luego finalmente la gente vendría y se alinearía. Tristemente, la mayoría de profetas, aún bajo el antiguo pacto, claramente son vistos como ignorados Así es, así es, en su así gran es. ministerio. Mencionamos la manera principal de cómo Dios les hablaba era a través de sueños y visiones, y cuando en Hechos capítulo 2 sus hijos y sus hijas tendrán sueños y visiones, los jóvenes verán visiones y soñarán sueños, pero hay unas palabras allí que no solamente visiones a los jóvenes y sueños a los adultos, lo que están diciendo varón, hembra, rico, pobre, joven, adulto, sobre todos, no va a estar en una oficina de profetas, sino sobre todos van a poder escuchar mi voz y proclamar justicia. Así es, Hoy en día correcto. existen apóstoles, claro que sí, Sí, no muchos, pero sí hay apóstoles hoy día. Y como dije, realmente es para el ministerio de la familia lo que el Señor quiere que la iglesia crea, se mueva y que hable y proclame. Y eso es lo que Él desea. Él sabe lo que la iglesia necesita. Obviamente que el Espíritu Santo lo sabe. Él sabe lo que la iglesia necesita. Y Pablo
realmente constantemente anclado en el hecho de que fue un apóstol llamado por Dios simplemente porque habían personas que estaban diciendo que él no lo era, que estaban diciendo que él era un usurpador, ¿no? Así que sería difícil, sería difícil que cualquier persona entendiese o creyese que la gente pensara eso del apóstol Pablo, pero así era. Recordemos que estamos entrando a un campo de batalla, Así una es. gran pelea. Y si entendemos o creemos el proceso, sabemos que Pablo en su primer viaje misionero, por lo menos es lo que yo pienso, establece las iglesias a quien les está escribiendo. Él es el que vino y declaró el evangelio a ellos junto con Bernabé en ese primer viaje Así es, misionero. así es, así es. Estableció el evangelio en los corazones y en las vidas y vio las vidas cambiar, estableció iglesias y luego después de completar eso, probablemente un año de trabajo más, regresó a Antioquía, que era su base. Después encontramos los problemas que venían enseñando que Pablo no había enseñado, entrando y atacando a estos nuevos convertidos. Así que la necesidad de reconocerlo como un apóstol, como una autoridad, como una persona que era el equivalente de cualquiera en Jerusalén era importante, especialmente en esta carta. Creo que una de las cosas que estamos viendo acá, y Pablo declara su apostolado, una de las cosas que está sucediendo en estas iglesias es que Dios está llegando con sus cartas de otros hombres, o están diciendo que estas cartas llegan de otros hombres que hubiesen tenido alta estima en las iglesias, Como en el principalmente de Jerusalén. Jerusalén. Entonces Pablo está diciendo, mi apostolado, tal vez hay otros que traen cartas de recomendación de los hombres, pero la mía no viene de los hombres, sino mi apostolado viene directamente de Dios. Amén, así es. El hombre no puede llamar a otro a ser Así es. apóstol, no lo Correcto. pueden hacer. Hay algunos que tratan de hacerlo y aunque lo venden. La autoridad del apóstol no está en una denominación, iglesia o comunidad. La autoridad de Pablo vemos aquí que viene directamente de Dios, lo que ayuda a apoyar, y yo creo que es la razón por la cual Pablo realmente está declarando su autoridad de acuerdo a su apostolado. Eso es para que ellos puedan entender la severidad del mensaje que él trae. Él va a decir, si alguno viene, no importa en nombre de quién vengan, si vienen predicando cualquier otro evangelio de lo que yo predico, no importa cuál nombre utilicen, si vienen predicando cualquier otro evangelio, consideren eso anatema, consideren eso maldición o maldito. Él está estableciendo su autoría, su apostolado para apoyar su mensaje. Amén. La razón por la cual algunos negaban su apostolado era por la posición que él tenía, pero definitivamente es una de las seguras señales de que era un apóstol. Amén, sí. Está ese blanco en el pecho y Sí, las sí, flechas usualmente que vuelan por el así aire es, son señales del así es. apostolado. Pero sí, Pérez tiene toda la razón. No de hombres ni para hombres nos muestra de que no hay ninguna agencia humana que determinara su llamado ni le proveyera a él su llamado. Por eso no necesita tener esas cartas de autoridad. Y él tendría la misma Ujú, información a través de la iglesia en Corinto en sus ujú. cartas a Le dijo, ustedes son mi vosotros sois mi carta de carta, sí. recomendación, fueron salvos bajo este ministerio. Exacto. Así que eso es lo que él está estableciendo para que su argumento que ha sido encontrado en la iglesia primitiva, él, él mismo era la autoridad y por supuesto si la leen y piensan un poco, ellos reconocerían que él era el individuo que Dios utilizó para introducirlo al Así es. mensaje. Su vida cambió y sus corazones eran completamente transformadas y el Espíritu Santo entró y el gozo de la salvación y los dones y el poder de Dios llegaron al predicar el Evangelio a ellos. Pero ¿no crees que una de las razones principales de esa oposición era que él les estaba diciendo que la ley había sido cumplida? Y Sí, esto tenía que ver con los judíos. el hecho entero de Gálatas realmente
es el entendimiento del nuevo pacto. Ujú. ¿Cuáles son las responsabilidades de aquellos que hemos aceptado a Cristo? ¿Estamos nosotros aún bajo la misma autoridad y la responsabilidad de obedecer la ley mosaica o no? Yo personalmente creo que Gálatas probablemente es la primera epístola de Pablo. Creo que fue escrita en el 47 o 48. Creo que eso nos presenta la base que alcanzaría hasta el día de hoy. Aún el día de hoy hay problemas gigantescos con gente que no entiende ley y gracia. Y eso no fue algo fácil en la iglesia primitiva. No solo debe ser algo que se descarte porque es difícil comprender, si usted es un judío, que 1600 años de ley autoritativa y de autoridad en la ley y ya se cumplió en Cristo. Pero abandona la gracia si acepta la ley. No se puede tener las dos cosas. Mm. Usted o está bajo la ley y bajo Moisés o está bajo la gracia, bajo Cristo. No se puede tener Ahora, los dos. eso se aplica a personas que están tratando de conseguir la victoria a través de sus propias Sí, señor, maquinaciones, ¿no? correcto. Me parece que en Gálatas enfatizamos que Gálatas es lo que es, ¿no? Y lo hemos hecho anteriormente. Y aquí vienen los argumentos. Hemos enfatizado que Gálatas principalmente se dirige a la justificación por la fe. Pero si vemos en la carta de Gálatas, la santificación es tratada bastante en esta carta. No creo que solamente estamos tratando un concepto de salvación a lo largo de Gálatas, pero realmente lo que estamos discutiendo aquí es cuál es el pacto en el que estamos hoy. Creo que ese es el gran tema. ¿Cuál es el pacto en el que el creyente debe de estar hoy? Pero en el primero, al principio, la justificación tenía que ser establecida. No hay duda alguna de lo que usted Ujú, dijo, que la santificación, el proceso continuo del crecimiento, esa santificación progresiva, claro. era algo que estaba en el centro de todo esto, pero muchos de los hombres que llegaron predicando y enseñando en estos primeros años de la iglesia dijeron que no se podía ser salvo a Sí. menos que fuese circuncidado y obedecieran la ley de Moisés. Ujú. Así que yo creo que hay un tema ahí que uno tiene que tratar con Eso eso es primero así. y tal vez sea primordial en Gálatas, pero lo que usted dijo es que extiende. Así es, Yo he así tenido el es. argumento de que, bueno, él no habla acerca de la santificación progresiva. Exacto. Eso es Eso un está error, mal, claro. porque mire, bueno, Gálatas 3 y 5, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora somos hechos Somos hechos perfectos perfectos por la por la carne. carne. Obviamente, eso va más allá de la justificación. Pero este mensaje, llegando a los convertidos, ustedes no son salvos si no son circuncidados. Eso tuvo que ser tratado y Ujú. lidiado fuerte y Y poderosamente. por eso es que tenemos una carta de Pablo que no suena como las demás cartas. En Corintios tenemos la inmoralidad sexual, la gente volviendo la ley, todo tipo de problemas en Corintios y todavía los llama como les llama. En Gálatas les da en la cabeza inmediatamente. Sí, Es una carta muy agresiva y yo creo que es por lo que usted acaba de decir. sí, correcto. Así que una vez más, Él no se limitó en Gálatas. no, correcto. Lo principal de todo tiene que rodear la santificación y su entendimiento, pero si no entienden la justificación, la santificación por fe es una imposibilidad. Creo que vemos eso en el segundo capítulo. Él trata con Titos y la circuncisión al principio y Pedro al final, y es la misma terminología refiriéndose a ambas cosas, y uno trata con algo que llaman necesario para la justificación, y el otro trata con un individuo que vive bajo la gracia y el nuevo pacto. Establece el punto para una conexión entre los dos pactos que continúan el resto del libro. Sí, Y yo creo que ambos, no creo que podemos separarlos tanto como tal vez algunos en el cuerpo de Cristo han tratado de hacerlo. En correcto, la sí. justificación, la única cosa que puede hacer la persona es tener fe. Esa Amén. es la garantía. Y la santificación es exactamente lo mismo. Exactamente. Pero si usted no entiende la justificación, la santificación por fe no va a suceder. Yo creo que eso es obvio Sí. ya. Bueno, lo que Sean acaba de decir es gigantesco porque tenemos que lidiar con la santificación y todos estamos de acuerdo que eso es en Cristo nada más, pero en la santificación uno tiene que añadirle a la ley. Y creo que por eso es lo que Sean está tratando de decir, que la justificación y la santificación corren mucho más juntos uno al otro de lo que lo queremos hacer. Tenemos que hacerlo para
enseñanza para separar los dos, para hablar acerca de los dos diferentes conceptos, pero la justificación y la santificación no deben apartarse una de la otra porque ambos funcionan bajo el mismo pacto, A la misma con vez. el mismo tiempo. Contenido histórico nos da una carta temprana. Muy bien. Entonces, ¿cuál fue el aspecto más importante? Y en segundo lugar, tenemos que ir a la pausa, pero Mm. ¿cómo fue que Pablo trató con los Gálatas en la idea de la ley y cómo trata con los romanos 20 años después en Romanos 14? Es un poco diferente. Entonces, de cualquier manera, Bueno, ya volvemos. Estamos de vuelta, de vuelta. Dave, vamos a continuar, por favor. y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Se refiere a todos en esa región. Me permite interrumpir un momento, creo que esa es una parte importante. Hemos dicho que Pablo dijo que Bien. nadie me trajo mi apostolado. Mm. Pero después en el versículo 2 viene y dice, y todos los hermanos que están conmigo. Creo que establece la idea de que Pablo no está solo en esto, Mhm. que hay muchos en la iglesia que están de su lado con él. No solo, bueno, yo soy un apóstol, escúchenme a mí. Él está diciendo que los hermanos que están en la iglesia, ellos entenderían que eso es de Antioquía, es Pablo quien escribe y la iglesia nuclear quien los trajo a ellos. Este grupo débil que estaba en el área de Galacia, creo que es importante. Es importante que creo que Pablo dijo que no me habló Dios, pero no estoy solo en esto. Hombres fieles quienes están de acuerdo como Amén, así apostolado. es. Él se Sí, refiere a Timoteo y a otros. sí, mire, un amigo me acaba de escribir, el doctor Gary French, presentó algo muy fascinante. Él dijo que el término apostolos, utilizado intencionalmente, se relaciona con el griego clásico conectado con una expedición militar, hablando de ciertos grupos de hombres encargados de ciertas tareas especiales. Pablo lo utilizó con este propósito, hablando de un líder y comandante de una expedición. Así que de ahí es de donde viene el término clásico en el griego. Si lo vemos, es la idea de llevar a cabo credenciales Credenciales, así para es. probar representativo de a quien le había Exacto. enviado. Y Pablo apela a las credenciales de su apostolado por los milagros que habían estado mientras él Al predicar, predicaba. así es. Pero después él ve a estos individuos que están con él y vienen junto con él por el mensaje y el liderazgo del mensaje que él los traerá a seguir adelante. Y es lo que está diciendo la audiencia. Cuando reconocen el mensaje y ven los milagros que han sucedido, no solamente en las vidas de aquellos que están enseñándolo, pero en las vidas de ellos mismos. La liberación de ataduras y el hecho de que los que son salvos, la justificación y de cómo reciben al Señor Jesucristo, es evidencia. Y estos hombres, estos hermanos, eran apóstoles también. No necesariamente. Creo que algunos maestros y profetas, sí. Yo me refiero a aquellos que habitualmente él citaba o mencionaba. Bueno, una vez más, se regresa al pensamiento de usted del tiempo de Pablo cuando lo escribió. Yo creo que él escribió eso en la Antioquía, probablemente en el 47 o 48. Entonces la gente que estaba con él habría sido la iglesia de Antioquía. Hay nombres que se mencionan que eran profetas, maestros y se Así cita en el es, libro de los Hechos. toda la iglesia. No me parece que incluya toda la iglesia. Este hermano del que él está hablando acá, creo que eran hombres llamados por Dios y salvos bajo su ministerio primordialmente, que eran parte del mensaje que él estaba predicando. Tal vez sí, simplemente que no estoy seguro de cuánto la gente en el área de Galacia sabría quiénes serían fuera de Bernabé y de Pablo. Sin embargo, yo no sé qué tipo de contacto o con contenido. Me parece como que esta oposición surgió rápidamente después del primer viaje misionero de Pablo. Así que no estoy seguro de quién conocía a quién, así que tal vez usted tiene toda la razón. Podemos decir, Hechos 13:1 nos da indicación de eso. Aquellos que estaban en la iglesia de Antioquía, algunos maestros y maestros como Bernabé, Simeón, que fueron llamados Lasio, Susio, etcétera. ¿Puedo ser esta lista de individuos, tal vez? Pudiera ser muy bien, recordemos que su primer viaje misionero surgió de ese evento en el capítulo 13.
La única gente que llevó con él fue Juan Marcos y Bernabé. En cuanto a lo que sabemos, tal vez habían más en el grupo y después Juan Marcos se fue, así que primordialmente este grupo de personas a quien él le escribe hubiera significado Pablo y Bernabé. Realmente hubiesen tratado de adorar a Pablo y Bernabé. Sí, entonces ellos no habrían estado muy bien conocidos o no hubieran estado muy bien en contacto con alguien más en el grupo, pero posiblemente los que llegaron con el mensaje incorrecto también decían que eran de Antioquía o de Jerusalén, así que los nombres serían, Bueno, él dijo el término los que están conmigo. sí, Eso implica más que solamente miembros de una iglesia. es interesante en Filipenses, al final de Filipenses dice, saludos a todos los santos de Jesucristo, los hermanos conmigo os saludan y el próximo versículo dice también todos los santos os saludan. Así que hay una división ahí, no sé si existe o no, o se aplica, Definitivamente pero sí. ahí está. Él consideró estos individuos que eran apóstoles también. Si lo eran o no, no lo sé, pero sí. No quiero pelear con nadie acerca de esto, ¿verdad? Pero todo el proceso de esto es Damas y importante. caballeros, uno de los apóstoles va a pelear. Bueno, él pelearía con ellos también, pero el proceso entero de todo esto es que el proceso de incluirlo, una vez más, yo no estoy solo en esto, no estoy yo a solas. Lo que yo os enseñé y os prediqué, muchos otros están de acuerdo conmigo también y aún aquellos otros líderes, Así así que es. yo no estoy aquí a solas, no soy escogido por los hombres, pero tampoco descarto la comunión, el consuelo y el apoyo de los hombres que predican el Evangelio correctamente. Yo creo que él está tratando de establecer la Así autoridad. es, correcto. Santiago realmente nunca se refirió a sí mismo como un apóstol, pero Pablo sí lo refirió como un apóstol. Mm, Y, y realmente no importa lo que eran las palabras, el Espíritu Santo dice que él es un apóstol. es lo que pasa, sí. Bien, número 3. Gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre Hecho posible por la cruz, y de nuestro Señor Jesucristo. quien lo hizo posible. Gracia y paz. Y esto es una paz santificadora, gracia santificadora cuando vamos a ese punto. ¿Y qué queremos decir con gracia santificadora y paz santificadora? Y vamos a ver primero la paz. Cuando Pablo menciona esto, él está hablando de una paz santificadora y realmente no es una paz justificadora, eso es otra cosa. Eso es cuando la persona nace de nuevo. Una paz justificadora, en otras palabras, la animosidad que previamente estaba allí ya no está presente. Ha sido removida. Una persona que entrega su vida y corazón a Jesucristo, antes de ese momento, sí había una animosidad, había un problema, había una separación por el pecado en la vida de la persona. Y cuando esa persona, cuando yo vine, cuando usted vino, cuando toda persona viene a Cristo, entonces una paz llega y esa es la paz santificadora. Y todo creyente en el mundo no tiene esa paz santificadora, pero todo creyente puede tener paz santificadora. ¿Entiende eso? Y de la manera como esa paz llega y permanece es cuando usted tiene su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Entienda eso. Y quiero decir que se mantiene allí. Usted no permite que se vaya a otra cosa. No. Su fe debe de estar en Cristo y mantenida en Cristo y lo que Él hizo por usted en la cruz y realmente lo que Él hizo por usted en la cruz. Entonces la paz de Dios llenará su alma y permanecerá allí. Y yo creo que es la cura de muchos problemas que los Ujú. creyentes tienen, ¿no? ¿Y qué estoy diciendo? Ansiedad, Esa ansiedad, depresión, opresión, opresión, depresión, opresión. opresión, y eso es lo que estoy buscando, ¿no? No hay razón y yo no le estoy castigando si usted tiene depresión o algo así. No estoy hablando mal.
de eso de ninguna manera o de usted, ¿no? No, no es lo que quiero decir desagradablemente en contra de usted, no, de ninguna manera, pero sí creo que esta es la cura. Si su fe está en Cristo, anclada allí y Sí, así permanece es. allí, lo que él hizo por usted en la cruz, entonces Pablo dijo, predicamos a Cristo crucificado, no dijo predicamos a Cristo el sanador, él era un sanador, no predicamos a Cristo, etcétera, etcétera, él era todas estas cosas, pero predicamos a Cristo crucificado, eso lo hizo posible la cruz y manténgalo allí, cántelo, proclámelo, créalo, hable de ello constantemente en su vida, su corazón, su espíritu, y eso echará fuera esos problemas. Lo que estamos diciendo es que hay una esperanza. Usted no tiene que permanecer donde usted está. Hay una un pronóstico del Evangelio en lo que refiere a ansiedades mentales y el pronóstico es sanidad, sanidad, paz, Amén. estar en un estado correcto, una mente controlada, estable. Hay esperanza para el creyente, hay un buen pronóstico para el creyente en lo que refiere a la ansiedad mental, la depresión. Obviamente no estamos diciendo que no hay necesidad de que la gente vea a un doctor si eso es algo que deben de investigar, claro que sí, Claro. pero al final del día, yo creo que la mayoría de los creyentes y lo que está sucediendo en Gálatas es que están siendo preocupados, y es lo que Pablo va a decir de estas personas que están trayendo este mensaje, están preocupándose por falsas enseñanzas que están llegando a sus vidas y corazones, y cuando ponemos eso en contexto, Pablo dice gracia y paz a ustedes tiene un nuevo significado, ¿no? Amén. Cualquier otro mensaje aparte de Cristo y este crucificado no es del Señor. No importa qué tan Sí, bien suene. traerá confusión, Siempre, porque uno está siempre. esperando este mensaje en el que uno está creyendo, uno Mm. espera que esto logre ciertas cosas, y si no es la verdad del Evangelio de Jesucristo, no conlleva la habilidad de lograr esas cosas, y eso es confuso y eso crea una mente deprimida. Bueno, Fijémonos bien en cómo se lleva esto a cabo en un... Miren, hay mañanas en las que uno se levanta y uno está bien como 10 segundos y después los pensamientos del día, el recordatorio de la cuenta que acaba de llegar, la relación que tal vez está mal, todo esto llega al corazón, a la vida y uno comienza a pensar en todo esto. Ahora, yo asumo que los cristianos se levantan y oran en la mañana porque, bueno, yo no puedo pensar en comenzar el día sin ello. Pero yo he determinado, hermano Swagger, que yo no voy a vivir en temor ni voy a vivir en ansiedad, yo voy a vivir en paz. Pero yo tengo que expresar mi fe en lo que Cristo ha hecho para poder caminar en esa paz. Y eso tal vez se vea algo así. Yo camino y oro en las mañanas. Si yo tengo un problema, yo se lo presento al Señor, pero después yo sé esto, que el pacto que Jesucristo estableció por mí en el Calvario, provee con todas las cosas, no algunas, sino todas las cosas con respecto a la vida y la piedad. Así que yo puedo ver esa situación, ya sea una cuenta, una relación, y puedo decirle al Señor, esto es a lo que me estoy enfrentando, pero esto es lo que yo creo, que tú estás en control, tú estás en control, tú estás en control de esta cuenta, de esta relación, de este problema en el trabajo, tú estás a cargo, tú obrarás a mi favor. Así que todo esto, toda esta idea de lo que Él ha hecho por mí en el Calvario es realmente la idea de los beneficios del pacto que se prometen porque mi fe está en Él. Ahora, cuando yo me hago dependiente, el alivio que llega cuando yo he hecho mis cargas sobre Él, porque estoy en pacto por lo que Él hizo por mí en el Calvario, Él pagó el precio para traerme libertad de la ansiedad. Así que al aprender a depender, ese pensamiento de ansiedad sale y en su lugar llega el lugar que sobrepasa todo entendimiento. no te he mandado a que seas fuerte y valiente. No Amén. temas ni desmayes, Sí. porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Y estas son las promesas. Hay promesas que siento que Dios me ha hecho a mí. Y en ciertos momentos Satanás viene y trata de convencerme a través de circunstancias que Él es mayor a mi Padre Celestial. Mi trabajo no es resolverlo. Mi trabajo es darle la vuelta a aquel con quien yo estoy
en pacto y estoy en pacto con Él por causa de la cruz. La cruz me garantiza beneficios de pacto, así que no estoy tratando de ganar, ni de confesar, ni de hacerlo. Simplemente estoy diciendo, Estás aprovechando lo que hizo correcto. Jesús. Entonces, cuando hablamos de la cruz, de que nuestra fe está en la cruz, simplemente quiero yo presentar la idea de lo que eso significa en ciertas circunstancias. Yo me rehúso ir en mi vida viviendo por ansiedad, temor. Señor, yo no sé cómo pagar esa cuenta, pero tú estás en control. Yo no sé cómo arreglar esa situación, pero tú estás en control. No sé cómo arreglar este problema de pecado en mi vida, pero tú estás en control. Esta es una expresión de fe en lo que Cristo ha hecho. Algunos, bueno, sé que mucha gente piensa que no tenemos problemas como ellos, pero Sí, yo recuerdo el día, damas y caballeros, que este ministerio, vamos a verlo en el sentido material, podemos verlo todo, llega en el sentido espiritual, ¿no? sí, Pero señor. debemos, digamos, 30 millones de dólares hace un tiempo atrás y no teníamos un centavo para pagar ese dinero, no sabíamos de dónde venía ese dinero, 30 millones de dólares. ¿Cómo íbamos a pagar o si íbamos a existir el próximo mes? No sabíamos. Y, y yo honestamente puedo decir ante Dios que eso nunca me preocupó. Yo nunca tenía preocupación porque el Señor nos había llamado a hacer lo que estábamos haciendo y yo sabía que Él iba a abrir una puerta. Y hoy nosotros no debemos $1 a ningún lugar, en ninguna parte. Así es, exacto. Escucha lo que acabo de decir. No debemos $1 en ningún lugar y le doy gracias a Dios porque Él es quien ha abierto las puertas y quien hizo lo imposible. Cuando el mundo de la iglesia dijo que nosotros desaparecíamos, Él no dijo eso. Alabado Dios, Él no lo dijo. Y yo siempre le voy a dar la honra y la gloria. Les amamos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.